Debata. Acá estamos en este debata de hoy día, jueves 3 de junio. Perdón, de hoy día, 18 de octubre. exactamente, hoy día es 18 de octubre, me equivoqué. ¿O no? Sí, ¿O porque es 25 de octubre? eso, no estaba segura, 18, 25 de octubre, porque todos los días son 18 de octubre o 25 de octubre. Hoy además es 3 de junio y estamos acá en nuestro debata, como todos los jueves a las 8:30 de la noche, con Kena Lorenzini. Hola, Kena. Hola Francisca, hola Mansi, Y señorita con Mansi. Javiera Mansi. Javiera, hola, Javiera es socióloga, es parte de la coordinadora 8M, y Kiena es fotógrafa, es comunicadora, es psicóloga y además ahora es concejala electa de la comuna de Ñuñoa. Así que acá estamos pues en otro debate, este programa de debate feminista para analizar la actualidad, pero sobre todo para ir pensando, debatiendo entre feministas, entre nosotras, con otras también, sobre las políticas, las perspectivas, los horizontes, las necesidades, los desafíos de una política feminista, especialmente para esta democracia que estamos reconstruyendo en un momento tan importante como hoy. Bueno, y como siempre vamos a comenzar comentando lo que ha ocurrido esta semana. Kena, tú querías partir con algo en particular. Mm. No, yo quería partir con el sanguchito de palta. Eh, no, yo quería partir con la parte de la cuenta pública que no llegó en la primera versión que se le entregó a la prensa y a los interesados del discurso del presidente Piñera. O sea, un adendum de última hora, dices tú. Claro, exactamente, y que llegó en la segunda versión, que es el matrimonio igualitario, al cual hoy día la presidenta del Senado, Yana Proboste, cuando el presidente del PS le pregunta por qué no está en tabla de suma urgencia, es porque las suma urgencias que se enviaron para hoy no estaba el matrimonio igualitario. Así que por lo tanto, el bonito volador de luces, se habló solo de eso y no de toda la otra faramaya en realidad del presidente, que no, en un momento pide perdón, pero no es precisamente el perdón que estábamos esperando que pidiera, que en realidad queríamos que hablara del indulto a los presos y a las presas políticas, queríamos que hablara de ¿cómo se llama?, de la entrega real de recursos a las familias para que puedan sobrevivir en la pandemia. Y respecto al matrimonio igualitario, en realidad lo primero que tiene que salir es la ley de adopción, porque si no aparece primero la ley de adopción, ¿cómo va a haber un matrimonio igualitario con derecho a la adopción si la ley de adopción hoy día prohíbe la adopción de personas del mismo sexo o personas trans o lo que sea? Entonces, bien contradictorio todo, bien enredoso. Así que lo del matrimonio igualitario tendrá que ir después de que se saque la ley de adopción que lleva 5 años durmiendo en el Parlamento, o bien saquen adelante la ley de derecho filiativo que permite a las personas de la disidencia sexual poder, independiente que estén casados, solteros, en fin, solo sean compañeros, compañeras, parejas, poder, ¿cómo se llama?, inscribir como propios los hijos que han ayudado, las hijas e hijes que han co-criado con otros. Así que Mm. me parece que hay que ser un poquito más pillo para tirar una cosa así, porque no estamos las personas de la diversidad sexual mirando el techo, sino que estamos muy atentas a que no es posible el matrimonio igualitario mientras no haya una ley de adopción que permita la adopción por parte de personas de la disidencia sexual. Así que una vez más, pintando el mono el presidente de la República, lo cual es una vergüenza, y las familias siguen desamparadas y la prensa, como siempre, pisó el palito y se dedicó a tocarle la batería, el bombo y todo lo demás a un tema que en realidad ya no deberíamos ni hablar de eso, sino que sería cambiar la palabrita nomás de un hombre y una mujer por entre dos personas. Eso. Mm. Súper interesante. ¿Y tú, Javi, qué querías comentar?
Bueno, me sumo a este momento, ¿no? De la cuenta, la última cuenta pública de Piñera. Lo dijeron varios ya, lo único bueno de la cuenta es que fuese la última, donde fue la oportunidad que tuvo, lo hemos pensado así desde la coordinadora, ¿no? Que esta fue la respuesta a la acusación constitucional que nunca se le hizo a Piñera, ¿no? Fue la oportunidad que tuvo para reescribir la historia, para contar una versión, por supuesto, no solo edulcorada, sino abiertamente borroneada, ¿no? De sus responsabilidades políticas respecto a la violación sistemática de los derechos humanos, a las que alude de una manera absolutamente irresponsable, sin ninguna autocrítica, sin ninguna responsabilización, porque de alguna manera sí se le ha permitido, ¿no? La impunidad con la que Dios puede hablar y puede referirse incluso a los informes de derechos humanos que se hicieron, ¿no? La liviandad con la que se refiere a esto, como por supuesto la manera en que niega la existencia de la prisión política en Chile, ¿no? Habla mucho de los términos del legado, ¿no? Ya de lo que podemos pensar como el legado de este gobierno, ¿no? Me parece que fue una cuenta que repasa, ¿cierto? Como de manera muy clara cuáles son como las claves, ¿no? Generales, porque no fue algo así como una cuenta de un año, algo así como una proyección también, pero en especial como las claves con las que se sostuvo este gobierno, ¿no? Que fue una política de represión sistemática, de militarización sistemática, de impunidad sistemática, ¿cierto? Donde la forma en que se alude, por ejemplo, a pueblos originarios es en una clave criminalizadora, una vez más, la forma en que se alude a esto que decía la Kena, ¿no? O sea, este pinkwashing, como han dicho todas, y que creo que es como un término que cabe muy bien para referirse a esto, ¿no? La manera en que aparece para polemizar incluso con su propio sector, al día siguiente aparece la UDI a responderle a Piñera respecto a este llamado al matrimonio igualitario, del que tampoco se hace cargo, como bien decía la Kena, y que ante eso ellos van a imponer sus votos respecto en el Parlamento después también, frente al IFE, digamos. Creo que habla ya era irrelevante, por supuesto, la figura de Piñera después de, como a estas alturas, pero con esto ya queda absolutamente como declarado, lo han dicho y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como el peor gobierno de la historia, como esa marca, como que se lleva suya, se la lleva después también de esta cuenta. Y me parece interesante, como para hacer, como última cosa, ¿no? Es que la manera en que se refiere una vez más como este popurrí en el que aparece al final, por ejemplo, la cuestión sobre como en torno a las mujeres, ¿no? Es un gobierno que se opuso a todas las medidas exigidas por el movimiento feminista, exigidas masivamente en las calles, ¿no? Se opuso a todo, o sea, estaban en el proyecto natal de emergencia, se opuso y habla sobre esto. Se opuso, un gobierno que históricamente se ha opuesto a cualquier ampliación de derechos para las disidencias sexogenéricas, y aparece, ¿no? Es un voladero de luces, ¿no? Claramente como, y me parece que nada, este va a ser quizás el último momento en un gobierno que se trató muchas veces de hacer estas apariciones en cadena nacional, en un momento fue su manera de hacer política, esta quizás sea una de las últimas que lo veamos y felizmente lo es también. Así que eso, yo creo que fue una cuenta yo habría esperado que se acabara con ella el gobierno en general, ojalá no hubiésemos tenido una cuarta cuenta pública, pero ya después de ella claramente se acaba completamente cualquier relevancia política de este gobierno y de Piñera en particular. Sí, bueno, yo respecto a las dos cosas que plantean, también quisiera comentar de la semana que estamos terminando, sobre la cuenta pública, pero en particular, más que sobre la cuenta misma, que me parece que ha perdido el sentido propio de su nombre, acá no se viene a dar cuenta de una gestión, de un gobierno, sino que son sistemáticamente momentos que intentan darle un sentido a lo que no lo tiene, darle un lugar a lo que ya perdió su lugar, pero en particular quisiera referirme al gesto del perdón, cuando tú quienes dices, bueno, pidió un perdón, pero no era el perdón que esperábamos. Yo de un gobernante o de una gobernante, yo no pido que, o sea, no espero que pida perdón.
A mí me parece que ese es un gesto que marcó y selló una etapa política de este país con el gesto de pedir perdón con que Patricio Aylwin inició la transición, esta transición, que espero que estemos terminando con este nuevo gesto de pedir perdón. A mí me parece que el gesto de pedir perdón es muy propio de una época, de una etapa de la historia política de nuestro país, que como digo, se inaugura con ese gesto público de pedir perdón en el estadio por parte de Patricio Aylwin. Por una parte, como si el gesto del perdón, que tiene una tradición tan ligada, digamos, a la fe y tan poco ligada a la política, o tan poco ligada a lo que es una responsabilidad política, como si el gesto del perdón pudiera alivianar o pudiera omitir la responsabilidad institucional que existe detrás de cada uno de los gestos de violencia, de violación a los derechos humanos, de negligencia, etcétera, que es lo que alcanzó una magnitud, diría, inconcebible durante la dictadura, pero que hoy, en una situación política y de salud como la que vivimos, se repite. El gesto del perdón, en ese sentido, por supuesto que yo no lo esperaba ni con un contenido ni sin un contenido. Lo que yo espero es que venga a cerrar este ciclo que ha hecho de la actividad política una actividad más bien consensuada al interior de grupos de la élite de nuestro país, pero además al interior de grupos completamente cerrados, herméticos, frente a la opinión, al pensamiento, pero también a las necesidades y a la situación de las personas que vivimos en este país. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de los contenidos, el matrimonio igualitario, la situación de la pandemia, la situación de los presos y presas políticas, etc., acá se repite en lo fundamental una estructura, una forma, un hábito de lo político de estas últimas décadas que espero que termine de desaparecer. Y quizás lo que me parece interesante es que es un gesto que viene a coincidir casi armónicamente, diría yo, con la crisis y la decadencia de los otros gobiernos de derecha o directamente fascistas de la región. O sea, está lo que está ocurriendo en Brasil, en Colombia, con un costo tremendo en cada uno de los lugares de este continente en los que es con la vida de las personas, las ciudadanas y los ciudadanos, que se paga el fracaso de este proyecto criminal de la derecha más extrema. Eso quisiera comentar yo, no es un comentario sobre una noticia, sino que sobre lo que espero que sea el fin de una época sellado probablemente por este tipo de gestos que son un poco incalificables, no son demagógicos, no, yo creo que son simplemente signos de una decadencia a estas alturas irreversible y que espero que terminen de sellarse, que den paso verdaderamente a la transformación de las instituciones. Eso me parece importante. Lo que pasa es que ya también el pedir perdón, o sea, yo entiendo que tiene una raíz católica y qué sé yo, que es terrible, porque una que ha sido criada en el catolicismo topa a una persona en la calle, en vez de decirle disculpe, le dice perdón. Yo paso todo el día diciéndole a mi hija que no diga perdón, porque dice perdón, ¿de dónde lo habrá escuchado? Más allá de eso, ya en Chile como que se institucionalizó pedir perdón. O sea, es como que todo el rato se empezó de repente, como todo el mundo, a pedir perdón por todo. Perdón, 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 pedir el perdón de la Fuerza Armada, que ya fue lo peor de lo peor, porque resulta que lo estaba diciendo un criminal de lesa humanidad, acordémonos el general. Sí, claro. Entonces ya es una, ya Perdón no por los tiene, cómplices pasivos.
Claro, los cómplices pasivos, que no los existen. torturadores activos. Claro, exacto, no. Si todo es un A eso show, me y refiero. además que, por ejemplo, a propósito de esto de los perdones, qué sé yo, de la falsedad de todo esto, es que cuando muere Jovino Novoa, un agente de la dictadura, Ya, vamos para ayer, otro lado, anteayer, no lo sabemos, se ¿no? hace un minuto de silencio, en el Senado, y lo hacen también personas que dicen haber estado en contra de la dictadura. Entonces, no se retiran de la sala. Mm. Entonces, a mí me parece que eso es una ofensa contra todas las personas que vivimos la dictadura y sufrimos la dictadura y la experiencia de la dictadura. Entonces, cuando uno escucha a un senador como el que juega rugby, que se me olvidó el apellido, un descarado, que anda además Pizarro. ¿Ah? ¿Pizarro? Pizarro, que anda con Yarna Proboste para todos lados, descaradamente decir que Jovino Novoa fue un demócrata, un excelente senador, que se llevaba más o menos que uña y mugre, poto y calzones cuando fue senador, a mí me indigna, porque ¿por qué además le limpian la imagen? Porque el perdón tiene una tendencia a limpiar la imagen. Es como cuando un hombre dice, perdona si te ofendí. Es como lo deja como respecto de una mujer, ¿no? Que le agarró el poto, qué sé yo. Perdona si te... o sea, Claro. no sé, es como, si tú creíste que yo te agarrara el poto fue una ofensa, perdona. O sea, no se asume nada. Así que esto de Jovino Novoa nos vuelve a recordar que hay que sacar a todos esos senadores chuñucos y a todos los diputados que están apernados, porque en realidad las cosas están cambiando, se están transformando en Chile. O sea, No, por supuesto, yo a eso me refiero, que era en el sentido de que estos gestos de pedir perdón no son gestos de responsabilidad política, son de acuerdo, artimañas discursivas que buscan restituir Misión Imposible, un Ay, qué buena referente película. moral, ético de la política que ha terminado de derrumbarse. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos hoy día, dale Mansi, pero tenemos hoy día, perdona, pero tenemos hoy día los caballos suficientes para galopar en ese sentido, de las transformaciones. Dele Mansi, perdone. Las yeguas. No, que yo iba a decir, bueno, Sí. dos cosas, ¿no? Que lo primero, yo creo que la Londra lo dijo muy bien hace unos días Sí, en televisión, muy bien. ¿no? Si le va a pedir disculpas, que se la pida a sus amigos, ¿no? Estamos hablando de responsabilidades políticas y que esperemos que la cuenta que se viene, la cuenta pendiente que tenemos, es con la justicia. Y eso es lo que es también una tarea política para todos, ¿no? Y todas, de lo que se viene. Es, por supuesto, el proceso constituyente, pero es necesariamente el proceso de reparación, de verdad, de justicia, que no vaya a venir de nuevo el manto de esta justicia en la medida de lo posible, y eso supone una responsabilidad política transversal, porque lo cierto, y eso creo que le cabe a muchos sectores, es que la responsabilidad de no haber hecho todo lo posible para destituir a un presidente que es un criminal, o sea, le declaró la guerra al pueblo. Y ahí hay una responsabilidad también, ¿no? Entonces, creo que ahí quería atender también a eso, ¿no? Porque finalmente lo que se está cerrando, ¿no? Con esta cuenta es, por supuesto, el último como momento, los últimos meses de este gobierno, pero sin duda la tarea que se abre y que es indispensable ya es la constitución de una comisión de verdad y justicia que no va a venir amparada por el Estado y que tiene que empezar a resolver lo inmediato, que es que hay personas que siguen en prisión política y que hay personas que siguen sin ninguna reparación. Entonces, solo como para ir cerrando, que cuando decimos como a nadie le importan los perdones al aire, las feministas sabemos muy bien sobre eso, ¿no? Como en el fondo aparecen siempre en estos momentos y no vamos a caer en eso, pero en especial, ¿cuáles son las responsabilidades que sí vienen y que sí tenemos hoy? ¿No? Creo que ahí es algo que sí o sí tenemos que empezar como ya a construir, así como estamos construyendo la constituyente, es construir esto, ya. Sí,
Sí, a mí me parece que eso es lo fundamental. Y en ese sentido, como feministas, me parece, nuestro principal desafío hoy y nuestra principal responsabilidad también está ahí, ¿no? En la construcción de una nueva institucionalidad. El perdón, como dices tú, para los amigos, el perdón para esta etapa de la política que terminó de cerrarse, que está terminando de cerrarse, y que pone o que ha puesto, que ha situado las responsabilidades reales en un ámbito completamente fantasmagórico, espectral, digamos. Sí, me parece que eso es lo fundamental. Ahora, bueno, en eso estamos. Ahora en el programa de hoy esperando a nuestra invitada que está por llegar en cualquier momento. Desde que nos reencontramos en las calles de la revuelta popular del 18 de octubre, confirmamos que la vida de todos y todas está empobrecida por la responsabilidad de la clase política que ha administrado esta constitución de la dictadura. Esa del Estado subsidiario que secuestró nuestros derechos y nos entrega todo en la medida de lo posible, entregando nuestra vida a los privados. Desde los movimientos sociales levantamos una lucha por una constitución feminista para posicionar las demandas de las mujeres y las disidencias. Luchamos por una constitución plurinacional que reconozca y venga a dignificar los pueblos originarios, una constitución ecológica que priorice y que ponga por sobre todo los derechos de la naturaleza para parar con el extractivismo abusivo y neoliberal que nos está matando, de una constitución participativa. Hoy es urgente hacer referéndum revocatorio, iniciativas populares de ley en donde el pueblo participe en mecanismos de democracia directa. Una constitución que venga a proteger, garantizar los derechos fundamentales y los derechos humanos. Póngale el corazón y también la razón. Debata. Estamos hoy día con nuestra súper invitada, con Dayana González. Dayana, muchas gracias por estar acá. Dayana es constituyente electa por el Distrito 3 de Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagua, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla. ¿Está bien? Todos esos son los lugares que tú vienes a representar, ¿verdad? Sí. Eso, muchas gracias por la región de Antofagasta. La región de Antofagasta, exactamente. Y quiero aprovechar de recordarle que estamos transmitiendo nuestro debata por Facebook y las redes sociales de La Morada y de Radio Tierra, y que hoy en particular, este 3 de junio, vamos a salir diferidamente. No podemos estar completamente en directo por problemas técnicos que seguramente están relacionados con el partido que se está jugando paralelamente. Pucha, una lástima que el fútbol quiera hacernos la competencia y quiera dejarnos ahí en un segundo plano. Una lástima. Podríamos llevarnos mejor el fútbol y debata si lo conversáramos desde antes. Pregúntenos para las próximas fechas. Nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, Dayana, muchas gracias por estar. Bueno, estábamos conversando justamente antes de la pausa, antes de tu video, que fue el video de tu campaña, estábamos conversando justamente de lo importante que es tu elección, tu candidatura y tu elección, además como parte de una lista independiente, la lista del pueblo, y de lo que significa hoy día ser representante independiente de la ciudadanía, de la región, pero también de un proyecto particular como el que tú vienes a hacer presente. Cuéntanos un poquito de eso. Además, es la segunda vez que estás en nuestro debate. Estuviste ya de candidata, ahora de constituyente electa. Así que un placer para todas. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Un gusto volverlas a ver después de aquella conversación tan incipiente involucrándonos en este proyecto. Obviamente desde aquí, desde este desierto costero, estamos muy contentas de haber irrumpido en el escenario junto a la lista del pueblo, junto a la plataforma plurinacional feministas constituyentes, que reafirmamos, nos abrazamos y entramos, que es lo más contento.
Así que ahora se nos viene un gran desafío, estamos ahí con harto trabajo dentro de todo, porque es importante, hay muchas discusiones que dar, hay que hablar sobre nuestros presos políticos, sobre la impunidad, sobre el reconocimiento de la violación de derechos humanos, así que articulando todo lo que se pueda para irrumpir como una fuerza independiente desde los movimientos sociales que vienen a cambiarlo todo. Así es. Yo quiero contar, además, Dayana, para quienes no te conocen tanto, que tú eres profesora de Historia y Geografía, feminista, por supuesto, pobladora, activista ambiental, luchadora por los derechos sociales y dirigente, que eres parte de la Unión de Mujeres Cori Tocopilla y de la Asamblea Popular de la Ciudad. Cuando estuviste acá la otra vez en tu programa también, nos hablaste de tu motivación, de tu interés en instalar en Chile una educación gratuita, de calidad, no sexista, sin sesgo, que bueno, que tiene que ver directamente también con tu experiencia profesional, pero además de la importancia que tiene la erradicación de la violencia de género y de la violencia hacia la infancia. Cuéntanos, ¿siguen siendo estos tus ejes de trabajo, de propuesta, la violencia sexista hacia la infancia, el eje medioambiental, la educación? ¿Sigues en eso? Cuéntanos, ¿cómo lo ves hoy día? Bueno, comentarles que obviamente una gran bandera de lucha es la trinchera de la educación, que es un lugar que conocemos con mucha experiencia. Hoy día hablábamos sobre la importancia de la escuela en estos debates, en todo el proceso que se va a gestar o que va a iniciar con el proceso de la convención. Obviamente mantenemos nuestras ideas, seguimos creyendo que la educación tiene que ser gratuita en todos sus niveles, laica, no sexista, y que tiene que venir a fortalecer los problemas o que se tiene que orientar a la enseñanza de los problemas vivos de la sociedad, porque en verdad si enseñamos por reproducir no vamos a llegar nunca a nada, no tiene sentido la educación. Así que sí, claramente desde que la última vez, nuestra primera vez que nos conocimos, se ha fortalecido este trabajo, se ha fortalecido el discurso, porque hemos estado estudiando, porque hemos hecho red con mujeres maravillosas a nivel nacional, a nivel territorial, que obviamente se nutre el trabajo y se va fortaleciendo, que esperemos que en estos 9 meses termine ya de ser súper potente por la defensa de las mujeres, obviamente que seguimos creyendo que este Estado es reproductor de violencia, productor y reproductor, y tenemos que terminar con todas esas cosas porque nos levantamos desde el feminismo de los pueblos, antirracista, anticapitalista, antineoliberal, y sabemos que hay feministas en todos lados, pero no todas tienen principios tan importantes, y si nosotros en verdad no queremos acabar con el sistema neoliberal y extractivista, ninguna de nuestras demandas se van a poder realizar. Así que sí, hemos fortalecido harto el trabajo, increíble el proceso de aprendizaje colectivo, que yo creo que eso es el punto máximo del valor de este trabajo, que hay muchas personas detrás. Yo vengo a exponer y a plantear las ideas que se levantan en colectivos de diferentes lugares. ¿Y cómo entra la educación y además esta propuesta tuya de educación gratuita, de calidad, no sexista, etcétera, desde una perspectiva feminista, más cómo entra la educación en la reflexión y en la escritura constituyente? Bueno, primero la Constitución señala explícitamente que la educación es responsabilidad de las familias. Se le delega la responsabilidad de la educación a las familias, y entendemos que con todas las problemáticas sociales que envuelve, con toda la desigualdad propia de esta Constitución y de estos últimos 30 años, no es posible que las familias sean quienes se hagan cargo. El que se tiene que hacer cargo es el Estado. Desde ahí garantizar el derecho a la educación de forma real, que sea explícito en el hecho de que sea gratuita. No podemos permitir que el Estado siga financiando escuelas particulares, no por ello si quieren existir que existan, pero tienen que pagar impuestos y tienen que hacerlo con recursos propios, porque en verdad somos tantos en Chile que estar financiando empresas de educación solo nos dificulta, solo deteriora la educación en Chile. Y obviamente que esto tiene que venir acompañado de cambios curriculares que me imagino que se van a ir dando en la medida que se avanza con esta nueva Constitución que esperamos
garantice una educación real. O sea, no tiene sentido tampoco hablar de educación no sexista, porque, por ejemplo, la educación es laica, se señala que es laica, pero sí, aún tenemos clases de religión, entonces ahí hay que ir viendo cómo se avanza para garantizar el verdadero derecho de la educación a la infancia. O sea, no podemos permitir que paguen por estudiantes que vaya a clase, sobre todo porque en algún momento la brecha, la distancia que hay entre aquellos que estudian en escuelas particulares subvencionadas y aquellos, o particulares, con aquellos que estudian en la escuela municipal, con los recursos que ésta tiene, entran con una enorme desventaja, después una prueba de selección que los deja fuera, los margina de la educación. Entonces hay que entrar con todo, yo creo, con el recuperar la educación como un derecho, con no financiar a privados dentro de la educación y fortalecerla más que nada. Kena, tú querías... Hola Dayana, felicitaciones. Muy Gracias. merecido. Yo encuentro que la lista del pueblo merece cada escaño que ganaron, porque esto nació, esta posibilidad de la lucha y del despertar desde el pueblo, desde abajo, como le gusta decir a mucha gente. Estas redes de las cuales tú hablaste que se están construyendo, porque me imagino que tenías un montón de reuniones y yo veo a cada rato en las redes sociales que nos juntamos, no sé cuánto, nos juntamos. En tu caso, ¿lo están haciendo a nivel de la lista del pueblo? ¿Lo estás haciendo a nivel de mujeres feministas, digamos, de los otros, obviamente no estamos hablando de la derecha, lo están haciendo a nivel de mujeres feministas, todas menos la de la derecha? ¿Te estáis enfocando, haciendo red con la gente interesada fundamentalmente en educación? ¿En cuáles redes estás en este momento trabajando y fortaleciéndote? Bueno, la matriz está primero en la lista del pueblo, que es la que nos ayuda a visibilizar nuestra candidatura pobre de una comuna pequeña, y también abrazada de la plataforma feminista plurinacional, que fue una plataforma que se levanta y que se organiza y se articula en base a principios que tienen que ver con lo que ya hemos conversado un poco. A través de la plataforma logramos entrar 6 compañeras y por el otro lado en la lista del pueblo logramos entrar 27. Y ahí somos una fuerza independiente importante. Así que a través de espacios que han organizado diferentes movimientos sociales, entre ellas la coordinadora 8 de marzo, se pudo articular en reuniones que tuvimos recién la primera, bastantes candidaturas independientes, con independientes, listas de independientes, y aquellos que entraron con cupo de partido político, más los escaños reservados, que tenemos en común que todas provenimos y todas venimos de un origen de base y organización social. Entonces ahí aunamos nuestras primeras fuerzas, bueno, además de las plataformas a las cuales ya le comentaba, estamos participando de este espacio, que igual logramos tener la primera reunión para ver cuáles eran los principios que nos unían, como una declaración de principios que tiene que ver también con lo que yo les comentaba de la libertad de los presos políticos, del reconocimiento de la desmilitarización del Gualmapu, y de toda la deuda histórica que tiene este país con los pueblos originarios. Así que esa es una parte. En lo personal todavía no logro ingresar al grupo o a la organización que se está haciendo con partidos políticos feministas, sin la derecha obviamente, pero por un tema de que necesitábamos nosotras primero organizarnos como feministas independientes. Entonces ahí estamos, ya nos vamos a articular, es importante no restarse de esos espacios. Sin embargo, también nosotros respondemos a mandatos ciudadanos, entonces el responder a mandatos ciudadanos significa que la respuesta se demora más, hay que dialogarlo con las compañeras, hay que dialogarlo en el territorio, para no avanzar sola. O sea, esto no es colectivo desde un inicio. Entonces esos son los espacios. En el espacio de la vocería de los pueblos, que nos denominamos así,
hay harta esperanza, hay harta lucha en común, hay compañeros de lucha históricos que entraron por otros espacios a la convención, pero que nos volvemos a reencontrar ahí para hacer una fuerza potente, sobre todo en las demandas como de problemas socioambientales, las mujeres, derechos sociales y todo lo que hay que articular. Pero hay ya organizaciones, estamos en conversación, y fortaleciendo por lo demás el trabajo de la lista del pueblo, porque en la lista del pueblo éramos muchos candidatos, o sea, siempre éramos reuniones de páginas y páginas de personas, y cuando logramos ya quedar 27, tratamos de articularnos los 27, conocernos más. Lo maravilloso de eso fue que la mayoría, gran parte en verdad, de aquellos que entramos, todos respondemos a movimientos sociales, entonces eso es una fuerte base para poder ir a disputar todo lo que queremos. Bueno, gracias. Daya, yo quería, bueno, sumarme ya a lo que han estado diciendo. Creo que escucharte confirma esto que hemos venido diciendo, ¿no? Y que la revuelta entró a la Convención Constitucional, ¿no? Y entra portada por compañeras como tú, por quienes vienen hoy día con mandatos colectivos, que vienen de las organizaciones sociales, populares, feministas, de larga historia, vienen acompañadas, ¿no? Como que creo que hay una clave ahí muy importante. No entran solas, ¿no? O no entran solos, entran entramados ya como en estos espacios de articulación constituyente, de un proceso que por supuesto ya ha ido articulando y constituyendo formas de, tanto como la plataforma constituyente feminista plurinacional, como la misma lista del pueblo, como este espacio de la vocería de los pueblos, va delineando maneras en las que desde los movimientos sociales se están armando estrategias de unidad, con programas, con demandas, como con una perspectiva común, que es muy importante. Entonces, creo que quería comentar dos cosas. Lo primero es cómo desde ahí ya anticipa algo que es muy relevante, ¿no? Y es que se entra de manera organizada a la convención. No son muchas individualidades, como a veces pareciera, algunos sectores quieren hacer ver, ¿no? Como que los independientes vienen como sin ninguna capacidad de articulación, al contrario, ya se está demostrando una capacidad muy interesante de, no vamos a decir de todas las figuras independientes, pero de un sector importante, de construir estas alianzas y posiciones comunes. Y también, entonces, entran como ya acompañándose al interior, y en especial quería preguntarte como por esa compañía que viene desde afuera de la convención, ¿no? ¿Cómo, qué pasa con la unión de mujeres Tocopilla-Cori, ¿no? ¿Qué pasa con tus espacios de base? ¿Cómo asumen este momento? ¿Cómo lo están viviendo desde allá? Nos contabas recién esto de cómo entraron con la choreza, con el atrevimiento de ser profesora, ¿cierto? A seguir haciendo clases en estos días, ya como constituyente electa. Me parece que hay algo ahí que es muy, muy emocionante, que desarma completamente esta idea como de los políticos profesionales, los mismos de siempre, que habían sido como los que tomaban estos roles, y hoy día son una profesora de Tocopilla la que va a hacer escribir la nueva constitución, ¿no? Entonces, quería preguntarte, no me extiendo más, como cómo lo están viviendo hoy, sobre todo con las organizaciones y con las asambleas con las que tú ya te organizas en el territorio. Bueno, nosotros siempre dijimos que nunca fuimos independientes, nos denominaron independientes para poder entrar. Esto siempre fue trabajo que venía de organizaciones sociales, movimientos sociales que estábamos desde mucho antes articulados, antes del 18 de octubre por diferentes luchas, y lo que hacemos ahora, primero al asumir el desafío, que en verdad fue duro, porque se alargan las elecciones, nosotras somos una colectiva feminista de compañeras que tienen hijos, que trabajan, que teletrabajan, que teleestudian, que teleeducan a sus hijos. Entonces se generó mucho trabajo solidario, colectivo, de voluntades de compañeros, compañeras. O sea, es hermoso saber que aquellos que gastaron 50, 70 millones en campaña no entraron, y aquellos que gastamos 1 millón, 1,5 millones, logramos irrumpir en el espacio. Hoy nos articulamos, para nosotros fue cuestionado también que nosotros éramos como una pequeña, cómo nosotros íbamos a llevar la voz de una región,
Sin embargo, cuando nosotras decidimos levantar lista, cuando nos invitan, a nosotras nos invitan las organizaciones en lucha de Calama a participar, y decidimos ir con compañeras con las cuales ya teníamos articulaciones por los conflictos socioambientales, por la lucha de las mujeres, por la defensa del río Loa, que es una lucha que llevan acá las compañeras de Calama por más de 20 años, compañeros y compañeras. Entonces, ahora nosotros a nivel territorial nos organizamos para poder convocar. Tocopilla no es un lugar muy movilizado, acá no hay universidades, que tiene como esta chispita de la movilización y de estar constantemente, los jóvenes de Tocopilla se van a estudiar a otro lado, entonces eso es un trabajo muy de hormiga que venimos haciendo hace muchos años, y que ahora ya se está consolidando, o sea, nos delegaron su poder constituyente, acompáñennos a levantarlo y a consolidar el trabajo, porque insumos hay, trabajo previo hay, entonces ahora estamos articulando con las organizaciones, con sindicatos, con las personas. De hecho, mañana tenemos la asamblea acá en Tocopilla, estuvimos en Calama, y por otro lado, el haber hecho esta lista, que era para dónde iba, a ver, nosotros hicimos una lista regional, o intentamos que fuera lo más representativa del territorio. Iba yo por Tocopilla, iba un compañero por San Pedro de Atacama, iba una compañera por Calama, y 2 compañeros por Antofagasta. Entonces, una era parte de la coordinadora Noma FP, otro de la docencia ciudadana en Antofagasta. ¿Y qué hicimos? Ahora claramente logramos un cupo entre yo, pero ese trabajo se fortalece. O sea, tenemos que responder también a esas organizaciones sociales que decidieron ir con esta comuna, porque otras organizaciones nos dijeron, no vamos a ir con Tocopilla, porque Tocopilla es pequeño, vamos a perder votos. Y Tocopilla nos sacó, porque si bien nosotros entramos con 10.000 votos de una comuna que votan 8.000, pero acá, bueno, además de la baja participación, en Tocopilla la gente sí creyó en el Tocopilla la constituyente, y eso nos permitió hacer mucha fuerza, porque nosotros logramos, en verdad, en este trabajo, quitarles un poco la participación o quitarle el escaño a los partidos políticos de más izquierda, en verdad, porque entramos como independientes, y acá la gente en Tocopilla nunca ha ganado la derecha. Nunca ha ganado, entonces disputamos ahí el espacio con una profesora que queda fuera por la paridad, lamentable, sube Hernán Velázquez, que no representa realmente a la población con la cantidad de votos que sacó, y eso igual ahora está el compromiso, en verdad, con trabajar con esa gente que creyó en nosotros de Calama, porque no hubo comuna en la región en la cual nosotras no fuéramos nombradas. O sea, la candidatura nuestra no fuera nombrada. Sacamos en Ollagüe 5 votos, y nosotros, en verdad, yo no fui a Ollagüe, no fui en el único lugar que estuve fue San Pedro y Calama, porque fui por un tema familiar y obviamente andaba con mi volante en la mochila y traté de hacer puerta a puerta en las poblaciones cercanas. Pero hay colectividades, hay individualidades también detrás que creen en este trabajo, y ahora se nos viene este enorme desafío de articular, que es lo que estamos haciendo. O sea, el trabajo sigue con las organizaciones en lucha de Calama, sigue con las organizaciones en lucha de Antofagasta, y tratar de convocar a la mayor cantidad de personas, porque sola no vamos a poder. Obviamente este trabajo tiene que ser colectivo, y lo bueno es que la gente, con esto de que ya logramos entrar, está más comprometida a participar, nos han preguntado cuándo es la asamblea y todo lo demás, así que ahí con harto trabajo, porque hay que garantizar, igual que en el reglamento esto quede establecida, la participación vinculante de las personas de cada territorio. O sea, no tiene sentido encerrarnos en un palacio y escribir nosotros mismos la Constitución. Oye, hablando de palacio, para ti esto va a significar un cambio de vida radical durante al menos un año, ir a vivir a otro lugar, a otra ciudad, o sea, no sé cuántos kilómetros serán, 100.000, no tengo idea. ¿Las autoridades se han comunicado contigo, por ejemplo, para decirte, tienes una asignación para vivir, vas a vivir en tal parte, alguna pregunta, alguna preparación, algo para que visualices tú tu futuro de un año fuera de Tocopilla? Los aspectos No. prácticos todavía. No. Claro, los aspectos prácticos, exacto. No.
En verdad, justo hoy día vengo saliendo de otra reunión en donde hablábamos eso, no tenemos claridad, tenemos entendido que mucho de esto va escrito también en el reglamento inicial de cómo va a funcionar la convención, y ahí esa es la lucha que tenemos que dar a aquellos que estamos más alejados. Yo estoy en bus, tampoco sé los kilómetros, pero en bus estoy a 24 horas de Santiago, y obviamente yo he ido a la capital 2 veces. Entonces, todavía no se nos han acercado en lo práctico. Sabemos que hay asignaciones que vienen a acompañar esto y que hay pasajes, pero más allá, así como o formalmente, no tenemos nada. Solo sé que tenemos que estar la primera semana de julio ya instalándonos allá. Yo espero que esto en el reglamento se establezca que esto sea 50 y 50 como mínimo, o sea, 50% en ese espacio y 50% en los territorios, y que se venga, ojalá poder sacar estas discusiones y venir, no sé, a sesionar a Antofagasta, a Arica, que está tan lejos. No sé cómo, son luchas que hay que dar cuando entremos, de entradita. O sea, ¿alojarían en el palacio, perdón? No. ¿No? No. Hay asignaciones especiales para el alojamiento, digamos, funciona un poco como funciona, o sea, no un poco, funciona de manera similar a cómo funciona el Parlamento, en fin, las distintas instancias. Pero igual es Claro, tienen que esto arrendar lo que dice Dayana, que no está resuelto, y eso es muy interesante, porque está todo eso abierto. O sea, el gobierno ha buscado como también ir modelando, anticipando, por ejemplo, los espacios de la discusión, que sería el ex Congreso y el Palacio Pereira como el espacio donde tendrían sus oficinas los constituyentes. A mí me parece profundamente retrógrado y restituyente de la tradición que la discusión se lleva a cabo en el ex Congreso y el espacio sea un palacio. O sea, yo creo que... ¿Por qué, Javi? ¿Por qué te parece? Perdón, ¿qué palabra usaste? ¿Retrógrado? Retrógrado. ¿Por qué te parece retrógrado volver al ex Congreso? Porque me parece que la discusión constituyente, tal como se ha librado, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en otros países en América Latina, tiene que encarnar cada paso del proceso el carácter de lo que es, ¿no? Y esto es que sea, como bien decía Dayana, descentralizado. ¿Por qué todo tiene que ser en Santiago? Por supuesto, sí. Que esté espacios abiertos. ¿Por qué no en la cancha de un colegio, en una plaza, en espacios que den cuenta que esto no es una discusión a puerta cerrada en un palacio? Yo creo que hay ahí algo que es interesante empezar a discutir. Entiendo que hay millones de dificultades técnicas, materiales, de lo que puede significar la movilización, pero yo creo que hay un esfuerzo político importante de señalar que la discusión no va a estar sostenida en un mismo lugar, en el centro de Santiago, como ha sido casi toda la política nacional. O sea, si vamos a hablar de lo plurinacional, es fundamental, por ejemplo, esto, ¿no? Y yo le decía a la Haya, que ojalá el 50%, o anticiparse a cómo eso puede, o sea, discusiones de reglamento, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay entonces, una serie de propuestas que se han ido discutiendo desde las feministas, en fin, en relación al reglamento, pero claro, yo te preguntaba, a propósito, estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Dayana, en el sentido de que me parece que es fundamental que el proceso constituyente, en tanto que proceso, se desarrolle de una manera que haga las cuentas, digamos, que con la territorialidad del país. Me parece que eso es fundamental, que eso es dar un paso desde el inicio y no dejarlo como conclusión de una discusión. Yo también espero que la convención constituyente pueda sesionar en los distintos lugares del país por distintas razones, porque es una manera de involucrar, de escuchar, de involucrarse, en fin. Pero lo que me llama la atención es esta idea de ver el ex Congreso como algo retrógrado, en el sentido de que a mí me parece más, independientemente si es un palacio, no es un palacio, una mediagua, digamos, es el lugar en el que la historia y el curso de la democracia en nuestro país fue interrumpido por el golpe de Estado. Me parece fundamental, en cambio, que se constituya como un lugar de referencia esencial del proceso constituyente, en el sentido de que significa justamente volver al lugar desde el que fuimos interrumpidos, echados, nunca más volvió a funcionar ahí, qué sé yo. Me parece que hay que volver a ese punto, a repensar, a reconstruir
la Como un sitio de democracia memoria. como un sitio de memoria, Memoria. pero pensando que la política y que los sitios de memoria no son solo monumentos, son sitios vivos, en los que justamente, se llaman así sitios de memoria, porque ahí ocurrió algo, pero que sigue ocurriendo hasta hoy, como ocurre con la memoria, digamos, o sea, la memoria sigue construyendo. Y me parece que una política hoy día, y una política feminista en particular, no puede sino hacerse cargo de ese desafío de una memoria viva y particularmente en lo político. Me parece que la reconstrucción de la democracia, de una democracia real, popular, territorial, descentralizada, plurinacional, etcétera, no puede pasarse de largo de un punto como ese. Por eso te lo he preguntado. O sea, me parece que, claro, la idea de Palacio es un poco retrógrada, pero el Parlamento, nuestra historia democrática, no tiene que ver con el Palacio o qué sé yo, o la chacra, digamos, o la construcción del tipo que sea. Tiene que ver con un lugar simbólico de memoria y muy político. Por eso te preguntaba. Pero no es único, ¿no? Yo creo que la ¿Cómo? cuestión no es que no es el único lugar. Yo pienso que De hoy acuerdo. se está pensando... Hay sitios de memoria en No, todo. por supuesto, no. No, Es que no, se por está- supuesto. Mientras no lo hagan en un rodeo, para mí cualquier otro lugar es posible. Sí, bueno, ojalá que los rodeos también estén inscritos en la Constitución, con tachado, digamos, como todo lo que No, es concierne a las que igual violencias estamos animales. hablando de 155 personas más, imaginémonos bastante unas 20 personas más, o sea, igual estamos hablando en un lugar donde tienen que estar al mismo tiempo 170, 175 personas. Y yo no Sí, creo, ya no- a yo mí me quería- llama, Y ojalá muchas más, porque yo en lo que sí concuerdo en que es el momento de pensar otra forma de la democracia, otras expresiones de la democracia, que tienen que ver con que justamente podamos entender, hacernos cargo, materializar la manera en que el destino de un colectivo, de un pueblo plurinacional, en fin, no lo pueden decidir 150, ni 140, ni 300 personas, sino que al contrario, tiene que definirlo una capacidad de diálogo, de discusión, en fin, de Por eso definición. es importante, si bien comparto lo que señala al resignificar este lugar, al darle vida, al darle memoria con el hecho histórico que se va a vivir, bien, pero como dice la Javiera, tampoco es el único lugar. O sea, si salimos a las regiones, también hay otros sitios de memoria, también hay otros espacios que se pueden resignificar, y obviamente que esto tiene que ver con el hecho de hacer partícipe a la gente. O sea, es fundamental que el ciudadano, que la vecina, que el vecino se sientan parte, porque si no se sienten parte, esto va a ser ilegítimo y va a tener el mismo carácter que han tenido las anteriores. Entonces, el rescate, lo importante que es que el ciudadano sepa, oye, mira, se está haciendo ahí, o sea, no se está haciendo en Santiago, quizás tiene que ver con un tema logístico y todo, pero que si hay voluntades, si se pueden generar en otros lugares sería ideal. O sea, acá tenemos Providencia, que es un lugar en la región que hoy podría ser ocupado también para poder recibir a todos estos convencionales y dar la discusión en el territorio. La gente se sentiría más partícipe, involucrar, porque pensemos que esto se va a terminar, o sea, son 9 meses y cerrando eso van a haber, las mismas personas van a tener que aprobar o desaprobar esto, y si no las involucramos, nosotros tenemos un proceso en el cual nosotros agradecemos haber entrado, pero es un proceso en absoluto desconocimiento. Hay vecinas, hay vecinos que votaron por nosotros pensando que nosotros íbamos a ser concejales o que íbamos a hacer otra cosa. Entonces, y eso, a pesar que es un trabajo que nosotras hicimos, no es un trabajo que nos corresponda a nosotras, no, les correspondía en general, bueno, nos corresponde a todos como ciudadanos informarnos, pero el CERVEL no hizo su trabajo y ahora nos lamentamos de la baja participación, nos lamentamos de una serie de cosas que son responsabilidad de quienes no tuvieron voluntad porque esto sea informado, y llegar a los territorios de esta forma permitiría que la gente sepa lo que está viviendo, porque la tele, o sea, los medios de comunicación son una basura en Chile, entonces es difícil que la gente se pueda informar por ese medio o lo que informa entre el hecho y la noticia la televisión.
in situ siempre es Sí, mejor. yo creo que sí, yo estoy completamente de acuerdo. Acá hay un proceso que es necesario construir y tal como dices tú, que para ser construido requiere de un gran trabajo, no solo de deliberación, sino que también de educación, de diálogo mucho más amplio. Pero claro, es un proceso constituyente y es súper importante, yo creo, como tomar en cuenta, hacerse cargo de la responsabilidad del lugar que eso tiene y que es un lugar que tenemos que ir conversando, discutiendo. Para eso estamos en el debate, en la Radio Tierra, en La Morada, en Facebook, como todos los jueves. Y vamos a ir cerrando esta parte con con unas preguntitas que tenemos para todas nuestras invitadas, pero son unas preguntas rápidas, como para conocer otro aspecto de lo que te gusta, de lo que no, en fin. Para comenzar, una mujer que te inspira. Mi madre, Excelente. Marianela. ¿Tu madre, María Elena se llama? Marianela. Marianela. ¿Quién? Consigna o grito de marcha favorito. Arriba los y las que luchan. Siempre. Excelente. Javi. Un libro o escritora o algo que nos quieras recomendar. Mira, lo tengo acá. Las compañeras nos regalaron esto. Es un regalo con mucho cariño. Sé que hay muchas buenas personas detrás de él. Cosechando rebeldía feminista, las luchas socioambientales desde un feminismo de los pueblos. Muchas gracias a Lucía, a las compañeras del bloque socioambiental de la Coordinadora 8 de marzo que me hicieron llegar esto, lo recomiendo para todas y para todos. Nos llegó hace poquito, así que muchas gracias. Y lo bueno es que es un trabajo colectivo también ahí, con harto aguante, con harta rebeldía. Así que maravilloso ahí el obsequio que nos mandaron. Excelente, excelente. Una candidata constituyente, ¿haya salido o no haya salido? La Machi. Yo creo que la persona ahí, qué hermoso ver a Francisca en este espacio que tanto le debe. Así que eso, bueno, todas las que entraron, Elisa, la Machi. Bueno. Y tu canción del verano, pero puede ser también la canción del otoño, ya que estamos en otoño, pero la del verano, la que recuerdas en otoño, cuando hace frío, la canción del Como verano. ahora. Como ahora. ¿No? Siempre le dedico a mi hermana cuando están de cumpleaños. ¿Cuál? Ay, es que justo no te escuchamos, hubo un problema técnico, no te escuchamos. ¿Cuál? Y tú, sols tú. Es un poema. Ah, es un A ver, poema. dale. Se musicalizó español. Bueno, está en catalán. Se los voy a mandar. Pero una cantadita para cachar más o menos. Ah, se pasa. Sí, un pedazo Pero de... que para No, entender, encima está en po. catalán, no voy a cantar en catalán. No es o sei tú, o No. sei tú. Ah, no. Estás inventando, Lorenzini, estás inventando canciones. Se los voy a mandar porque es una canción muy bonita, tiene mucho sentido, sobre todo para las mujeres, para las compañeras, para la larga lucha histórica que hemos dado en tantas trincheras, en tantos rincones del mundo. Así que se las voy a mandar con la Javi o con la Fernanda que me escribe. Ok. Perdona, pero ¿puedes repetir el nombre? Y tú, sols tú. Y tú, Qué raro. solo tú, eso quiere decir. ¿Y Bueno, tú eres Tú solo tú. Y tú solo tú, tú. solo tú. Ay, qué De lindo. Diluvi. ya, vamos a buscarla. Nos quedamos completamente metidas con esa canción. Sí, Dedicada total. para ustedes también. Excelente, Eso. excelente. Muchas gracias. Javi, ¿hay alguna recomendación que quieran hacer hoy día para quienes nos escuchan? Dos cosas. Una, a propósito de la cuenta pública de Piñera, quería decir que nosotras tenemos una cuenta popular feminista, la cuarta versión, que hemos levantado este año. Hicimos una intervención, la Kena estuvo acompañando pegando las portadas de la primera, y
un relato que también es un balance feminista de este último año, no solo de gestión de la gestión de Piñera, ¿no? Sino también de lo que hemos hecho, que creo que es muy importante ir reconstruyendo lo que vamos haciendo juntos. Y ¿Dónde nada, podemos encontrar todo eso, Javi? sí, cf8m.cl o en las mismas redes de la coordinadora feminista 8M, ahí encontrarán la portada imprimible, la pueden descargar, pegar en los muros donde quieran, ojalá sigamos ocupando las calles, incluso interviniendo al menos en contextos que vuelven, se amplían las cuarentenas. Y también quería hacer un homenaje a Aída Moreno Valenzuela, dirigente sindical de las trabajadoras de casa particular, que nos dejó esta semana. Creo que es mucho lo que le debemos, ¿no? En la perspectiva de un feminismo, o sea, de un sindicalismo feminista, de la pregunta necesaria y permanente sobre esta relación entre trabajo y el lugar de las mujeres en las distintas formas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una figura muy importante de la que podemos aprender mucho. Hay libros que se han escrito sobre ella misma ha escrito como su propia biografía. Ojalá que podamos seguir la pista de esta gran mujer y luchadora. Es para que un homenaje a ella. Súper. Sí, oye, me suma el homenaje y además voy a donar unos retratos que le hice a Aída Moreno para una exposición que se llamó Exposición de Mujeres, que estuvo en la Plaza de la Constitución en algún momento y ahora fue donada los negativos al Museo de la Memoria. O sea, en realidad no han sido donados, sino que todavía están aquí justo los tengo, porque primero a mí me gusta hacer algo con eso, y hay unos retratos maravillosos que tengo de la Aída, así que... Y mi recomendación es que como estamos en pandemia y no vamos a usar el carné ese, porque la gente se está muriendo y la gente se está infectando y la gente se está contagiando, les recomiendo ondamedia.cl, www.ondamedia.cl, donde hay excelentes películas y documentales chilenos. Yo se los recomiendo. Hay muy buenas cosas que se han subido este último tiempo. Así que, por favor, además, mi exigencia de que se cuiden y que se queden en la casa lo más que puedan. Ahora, para quienes tienen que salir a trabajar, lávense la cara, por favor, no solo las manos, la cara, porque los ojos también son fuente de infección y de contagio para otros, sobre todo cuando vuelven a la casa y le dan un beso a sus hijos, a sus hijas, a su pareja o a quien sea. Todo la saliva o lo que le puede entrar en esta parte que no se han cubierto, primero una lavadita con jabón, después de la lavadita las manos. Así es, sí, a cuidarse, porque todo indica que estamos súper mal. Así que a cuidarse mucho. Mi recomendación también tiene que ver con el homenaje a Aída Moreno, una gran sindicalista de las trabajadoras de casa particular, una de las fundadoras en realidad del espacio sindical de las trabajadoras de casa particular. Y una recomendación súper especial, la obra que se llama Nanas. Esta obra fue escrita por Leonardo González, ganó incluso un premio de literatura municipal acá en 2014, y la presentamos como morada como parte de una serie de actividades que hicimos hace un par de años. Nos acompañó en esa ocasión no Aída porque no podía estar, pero nos acompañó la actual presidenta, o la que en ese momento era la presidenta de Sintracap, porque tampoco sigue siendo se me acaba de ir el nombre, ¿quién? La Ruth. La Ruth. Y Aída mandó una carta preciosa haciendo la historia del sindicato, de cada una de las luchas que ha llevado a lo largo de la historia. Nanas se presentó en Matucana 100 y también pueden encontrarla en las plataformas que están en línea. Muy, muy interesante, obra que además pone en escena muchas de las tensiones que hemos hablado. Por ejemplo,
la plurinacionalidad entre mujeres, lo que pasa también en esas relaciones complejas en un montón de niveles, en fin. Así que eso y el homenaje a Aida, por supuesto. Y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, acá en Radio Tierra, en La Morada, en El Debata. Muchas, muchas gracias, Dayana, de nuevo, y mucha suerte. Y nos vemos la... Suerte. Chao, un nos vemos. agrado verla, espero verla en persona en la capital en algún momento. Eso, o por allá, pues, Así o por allá, será. ¿por qué no? Nos vamos O por por allá acá. también a discutir. Si por te supuesto. queda tiempo libre, guachita. Si te queda tiempo Si, libre. si tienes vida. Si tienes vida, si tienes vida. Muchas gracias. Chao, que estén súper bien. Aguante. Arriba los que Chao. luchan. Aguante, nos vemos. Arriba las que compañeros. luchan, eso.